esos 5 resultados vamos a estar meditando esa mañana. La unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, la madurez espiritual, la sana doctrina y el testimonio en amor. Algunos comentaristas defienden la idea de lo que versículos se está refiriendo a cuando la iglesia sea glorificada, cuando la iglesia sea transformada, porque para ellos es imposible guardarse de tal manera como el apóstol Pablo lo dice en estos pasajes. Para ellos resulta imposible, y no es que sea fácil, resulta difícil, por cierto, pero no imposible. Y como para ellos resulta imposible que alguien pueda alcanzar la unidad de la fe, la madurez espiritual, tener sana doctrina, tener buen testimonio, para ellos les resulta imposible. Pero el apóstol Pablo no está hablando de la unidad como resultado del conocimiento que tendremos al final de la historia de la iglesia. Porque cuando seamos transformados, seamos glorificados, las cosas se van a cosas que nosotros las queremos saber, pero no tenemos el amplio conocimiento, y el poco conocimiento que tenemos no alcanzamos a entenderlo. Entonces, cosas hasta cierto punto inciertas para nosotros. Pero cuando seamos transformados, seamos glorificados, entonces todos los secretos, todas las cosas serán descubiertas para nosotros. Pero mientras nos mantenemos en el cuerpo hay limitaciones. Pero Pablo no está hablando de esa unidad en el final de los tiempos, en la patria celestial. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia aquí en la tierra, de lo que se ha logrado a través de los hombres dotados por el Señor, de los pilares de la iglesia como los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, que han logrado hacer el trabajo para el cual fueron enviados, y era equipar, era perfeccionar, era enseñar a la iglesia a vivir de acuerdo a esta palabra. Gloria a Dios. Ahora, esos resultados solo pueden aplicarse a la iglesia en la dimensión terrenal. O sea que mientras vivimos acá, podemos alcanzar la estatura, como dice el apóstol, del varón perfecto. Jesús lo dijo: vosotros sois o tendréis que ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio a medias, a vivir un evangelio así light, sin muchos compromisos, sin muchas obligaciones, y lo hemos tomado como así calmadito. Esto no es para tanto, no, esto sí es para tanto, esto es en serio, esta es su alma, esta es su vida. El Dios de la gloria no entregó un poquito, el Dios del cielo no entregó una parte, el Dios del cielo en la cruz del Calvario entregó lo más caro, entregó lo más bueno, entregó todo lo que tenía para que usted hoy pudiera también darle alabanza al que vive. Dale tu mejor aplauso al Señor, por favor. Entonces, en primer lugar, lo que el apóstol Pablo señala en el versículo 13 es la unidad de la fe. La unidad de la fe. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El objetivo espiritual para la iglesia empieza con la unidad de la fe. Aquí podrían o tendremos muchas diferencias. Y un ejemplo de ellos, uno básico: si preguntamos a todos los miembros de la iglesia de qué color quisiera que pintáramos el templo, yo le aseguro que hacemos un arco iris. Porque para unos ese es un color favorito de nosotros. Para otros, hermanos, y no hallaron otro más diferente. Y hay una variedad de gustos. Ahora, podremos llevarlo a la liturgia, al desarrollo del culto. Para algunos podría ser que les gustara que las alabanzas congregacionales fueran en medio, fueran de último, o los coros primero, y luego cambiar el programa, y habría un montón de dificultades para dar los gustos a todos. Pero cuando hablamos de la fe, de lo que creemos, y preguntamos y decimos: ¿cuánto sabemos que solo Jesús salva?
Y eso tendríamos que estar de acuerdo. Entonces, el objetivo para la iglesia espiritual empieza con la unidad de la fe. Y el apóstol Pablo lo menciona ya en el 4:3 de Efesios. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La fe, mis amados, es la base, es lo que nos une, es lo que nos mantiene. Y el apóstol Pablo dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. La fe, mis amados, no se refiere al acto de tener una creencia o de obedecer una creencia. Entonces, no se trata de decir, yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. Yo soy religioso porque mis padres son religiosos. Acá, gloria a Dios por los hijos que siguen este camino, pero no lo hacen como una herencia religiosa. No lo hacen como algo que adoptaron así por capricho. No, no. Aquí todos debemos tener un encuentro con el Señor Jesucristo. La fe debe conducirnos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe que habla aquí no se refiere al acto de tener una creencia, yo creo en Dios, sino también de obedecerle, de sentir ese amor de Dios en nuestra vida. Ahora, la fe que habla aquí pertenece al cuerpo general de la verdad cristiana. ¿Qué dice Hebreos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí viene un punto delicado. Y a veces nos molestamos porque hay gente que no da buen testimonio de Cristo, no da buen testimonio de la iglesia. Pero ¿cómo va a dar buen testimonio si no tiene su fe en el Señor? Sin fe es imposible agradar al Señor. Si yo no creo que hay un Dios santo, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios celoso, que hay un Dios justo, no puedo servirle, no puedo agradarle, no puedo honrarle, porque no tengo fe en Él. Pero cuando tenemos la fe y creemos en Jesús y sabemos de su poderío, sabemos de su sacrificio, sabemos de su amor, es entonces que empezamos a cambiar nuestra manera de vivir. Alabado sea Dios. Y esto no es de sorprenderse. Los grandes hombres, profetas y los grandes hombres de la Biblia, muchos de ellos habían oído hablar de Dios, pero no le conocían todavía. Job era un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre justo, que Dios mismo da testimonio de ello. Pero Job termina diciendo, de oídas te había oído. O sea que yo tenía un conocimiento teórico de ti, Señor. Yo había escuchado los sermones, había escuchado lo que dice, pero no tenía esta fe genuina. Pero hoy, dice Job, mis ojos te ven. Y tenemos al profeta Isaías, que cuando empieza a profetizar, manda al infierno a medio mundo y manda a castigar a todo ese pueblo inmundo, de labios inmundos, y que el caballo conoce al dueño y ustedes lo conocen, y empieza a hacer tantas cosas. Pero cuando tiene la visión del rey Jehová, entonces Isaías ya no ve inmundo a los demás, sino que ay de mí a su nombre. Porque la religión te hace ver los pecados de otro, la fe te hace ver los tuyos. Amén. Isaías dice, ay de mí, que habito en medio de pueblo de labios y que yo soy de labios inmundos. Cuando nuestra fe se desarrolla, mis amados, entonces nosotros empezamos a reverenciar el nombre del Señor. Cuando empezamos a conocer de Dios y nuestra fe crece, nuestra fe está firme, nuestra oración ya no es como al aire. Entramos no como entramos a la casa del vecino, a la casa del familiar. Entramos en una actitud de reverencia. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, hacemos lo que el salmista dice, entrad por sus atrios con acción de gracias. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Usted no se asuste cuando alguien tenga una actitud pésima en la casa del Señor. Que de repente se saca el chicle, lo vuelve a meter y de lo pone en la silla, lo tira por ahí. No se asuste, todavía su fe no está en el Señor. Aleluya. Yo recuerdo que cuando iba creciendo no se podía ni correr en la casa de Dios, porque uno tenía una reverencia, un respeto a esta casa, porque así lo habían enseñado. Gloria a Dios. Entonces, la doctrina cristiana como tal, la fe, es el contenido del evangelio en su forma. El evangelio se cree por la fe. En Jesús se cree por la fe. Ahora,
iglesia viene como resultado, la situación de Corinto viene como resultado de la ignorancia y de la inmadurez espiritual. Cuando el creyente, mis amados, es enseñado correctamente, el resultado es inevitable de la humildad. Cuando nos dejamos guiar por la palabra del Señor, el resultado es obvio, es inevitable. La gente se va a unir, la gente se va a llevar a esa unidad de la fe. Ahora, pero ¿cuándo sucede eso? Cuando somos enseñados correctamente. ¿Cuál fue la solución a las divisiones en Corinto? Fue que todos escogieran una misma manera de entender, opinar y que todos hablaran una misma. La iglesia de los Corintios tenía mucho de qué jactarse. Los dones del Señor se paseaban en la iglesia. Ahí hablaban lenguas desde el primero hasta el último. Ahí profetizaban unos, otros interpretaban lenguas, otros tenían don de sanidad, y aquello era una algazara espiritual. Pero ¿qué pasaba? Estaban divididos. Y cuando se habla de división, mis amados, no es como los ayunos que hemos hecho en zona, ¿verdad? Estamos juntos orando por las mismas peticiones. Cuando se habla de división es que unos jalan para un lado y otros jalan para otro. Cuando unos quieren hacer una cosa, pero los otros quieren hacer otra. Entonces, el problema de los corintios se solucionó cuando todos entendieron y opinaron y hablaron una verdad. Oiga lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente y un mismo parecer. Esa es la unidad de la fe. Hermanos, cuando se trata de la doctrina bíblica, debemos nosotros saber identificar y unirnos a esa verdad. Cuando se trata de nuestros cultos, para eso hay un espacio para cada cosa. Estar en una misma mente es que cuando el que está dirigiendo, cantando, todos estamos cantando. Amén. Cuando el que está dirigiendo nos invita a orar, todos vamos a orar. Esa es una mente en un mismo propósito. Una forma de estar dividido sería que mientras esta parte está escuchando la palabra del Señor, esto está en el tiempo de cantos todavía. O al revés. Cuando estamos en tiempo de cantos, está leyendo la Biblia. Y es que uno se malacostumbra. Porque en la casa no toca la Biblia. Pero en el tiempo de cantos, ¿qué lectores nos hacemos? Amén. De todo nos acordamos cuando vamos a cantar o cuando vamos a orar. Y va a ser aquello. Y es que nos levantamos, pues. No es que lo vamos a dar pues, después. Eso no es una misma mente y un mismo padecer. Entonces, uno tiene que aprender a ordenar este cuerpo. En el culto nos pega de todo. Y eso, todos hemos pasado por eso. Y usted analice, obsérvese todo el día en casa, en el trabajo. Y obsérvese las 2 horas de culto. Y usted va a notar que esta carne es mala, es traicionera. En la casa no nos da sueño, pero en el culto, bueno, como hay paz, ¿verdad? Aquí está el Señor. Hay un ambiente de gloria, tranquilidad. Cualquiera puede aprovechar para dormirse. Ahora, la verdad de Dios, mis amados, no está fragmentada ni dividida en contra de sí. Los enemigos de la palabra del Señor dicen, la Biblia se contradice. El Evangelio no, la Biblia no se contradice. Que no la sepan interpretar, que no la sepan leer, eso es otra cosa. Porque el hombre sin el Espíritu de Dios, sin el conocimiento de Dios, no puede entender las cosas espirituales. El carnal no entiende las cosas espirituales y por eso hace ver que se contradice, pero la verdad no. La palabra de Dios no está fragmentada ni dividida en contra de sí. Me daba una ira santa estos días que Israel estaba en guerra, que algunos teólogos, pseudo teólogos, se ponen a decir, y tanto es el amor de que tiene la iglesia por Israel, y tanto que defienden a Israel, es Israel, no es el Israel bíblico, y ¿acaso hay otro?
hay otro. Yo no alcanzo a comprender los planes que Dios tiene con Israel. No sé cómo Dios lo va a seguir disciplinando. Lo que a mí me dijo el Señor: orad por la paz de Jerusalén. El problema es que nosotros nos metemos en camisas de 11 varas. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. ¿Sabe el problema? Pero nosotros, Señor, ¿y cómo voy a amar a ese hijo del diablo yo? Eso ya no cabe. Amad a vuestros enemigos. Otro mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros nos complicamos y empezamos allá, y estos muchachos empezaban: no, es que políticamente, geográficamente, y a mí qué me interesa lo que haya pasado. Estoy cumpliendo la orden de orar por Jerusalén. Entonces, la verdad de Dios no está fragmentada ni dividida. Y cuando su pueblo se fragmenta y divide, esto significa que se han apartado de la verdad, se han apartado de la fe. Cuando un creyente empieza a fragmentar la palabra del Señor, esto me conviene. No, eso me da pero en el hígado, eso no. Y si tuvieran la capacidad algunos de arrancar, le arrancan. Como han hecho los 3 tiros de Jehová, decía uno por allá. Que se han acomodado a su gusto. Y un montón de iglesias que se han levantado que han creado su propia Biblia. La fragmenta porque no, eso no le interesa. No, el infierno quitémoselo. Aunque le arranque las páginas, aunque lo borre, el infierno está ahí. El cielo está ahí, Jesús está ahí, el diablo está ahí. Eso no cambia. Entonces, cuando su pueblo fragmenta y divide esto, significa que nos hemos apartado de la fe. La iglesia del Señor debe anhelar, debe aspirar, procurar tener la unidad de la fe. Nosotros debemos procurar la unidad de la iglesia. Es que me miro mal, mírelo bien, hombre. Amén. Decía el hermano aquel que, hablando de la mujer, pero apliquémoslo al ser humano: no hay ser humano que se resista a los detalles. Trátelo bien. Trate bien. No es fácil. A mí me ha tocado un montón de veces gente de que se le ve en la cara que me detesta. Si es que, como dice el dicho, deseará que mis ojos fueran balas. Pero el Señor dice: acércatele, habla con él, ayúdale. Y el Señor, mire, sirve todo en bandeja de plata. De repente los pone en una necesidad, en un problema en que solo uno está ahí para ayudarle. Y uno dice: ¿qué es mi oportunidad? No para vengarse. No, es para ayudar. Y aquí el bien que usted hace vence al mal que hay en el otro. Y de repente la gente empieza a decir: no, hombre, yo creí que usted era diferente, a mí me habían contado esto y lo otro. ¿Pero qué? Porque usted está buscando vencer el mal con el bien. En cuanto a la unidad de la fe, en cuanto a la iglesia, debemos procurar la unidad. ¿Será, mis amados, que entre nosotros hay alguno de nosotros que no conozca la casa de un hermano nuestro? Después del culto me dice y lo voy a llevar. ¿Será que de los que estamos acá hay alguno al cual no le damos la mano cuando se la damos? Está bien que sea porque no hay tiempo, no hay problema. Pero que porque es que se ve enojado. ¿Ah? Debemos procurar la unidad. Nosotros, y ya vamos a llegar por ahí, debemos ser una iglesia madura, que vence, que vence. Segundo lugar, el conocimiento de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya. El primer resultado espiritual es la unidad de la fe. El segundo resultado de seguir el plan de Dios para la edificación de su iglesia es alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Todos nosotros que procesamos seguir a Jesús debemos interesarnos por saber más de Dios cada día, más de la vida de Jesús, más del conocimiento de la palabra del Señor. El apóstol Pablo no habla aquí del conocimiento para salvación, no habla del creer y recibir a Jesús, habla del conocimiento más allá. Digamos que el que recibe a Jesús está en kinder, primer grado, pero esto sigue. Usted vino, y creo que la mayoría venimos así, sin un conocimiento básico. Ni Jesús lloró, lo sabíamos.
Entonces nos aterraba decir un texto y a algunos todavía les aterra. Y hay un montón de textos fáciles, pequeñitos, que es más grande la cita que el texto. Pero quizás todos veníamos así con ese conocimiento que no mucho. Pero hago un experimento y diga, ¿cuánto conozco del Señor? ¿Cuánto conozco de la palabra del Señor? Y quizás en el consciente o cociente, me corrigen después, quizás nosotros decimos, pero es que yo no tengo mucha información. Y no sé si les he contado, pero en una oportunidad estábamos en la laguna de Omega, como a las 7 de la noche, con otras 2 lanchas, y andaban 4 muchachos más. Y les digo yo, por cierto, cristianos, ¿verdad? Les digo, hagamos un juego. Digamos un texto cada uno en rueda hasta que termine con el último. Sin cita, no hay problema. Y dijo uno de ellos, ves, y yo me decía, alguno es mucho, me dice. El que te sepas, dale. Mire, para hacerle el cuento corto, 2 horas estuvimos vuelta y vuelta. Y aquel que dijo que no sabía, va a disparar textos. Porque tenemos algo, se nos ha quedado. No es de gusto que estamos acá. Algo hemos aprendido, gloria a Dios. Yo sé que el conocimiento que hoy tiene usted es mayor que el que cuando vino al Señor. Entonces, el Pablo no está hablando de ese conocimiento de salvación, sino acerca del conocimiento profundo, conocimiento pleno, que es correcto y exacto del Señor. Porque hay un montón de gente que pretende conocer a Jesús. Hay un montón de gente que predica de Jesús, pero no le conocen. Como dice que el canto, hablan de Él, pero no lo dejan hablar a Él. Entonces, poco. El conocimiento que se alcanza por medio de una relación con Cristo. ¿Cómo yo puedo aprender a conocer a mi hermano Catalino? Conviviendo con él. Conviviendo. Con alguien que pasamos mucho tiempo, uno sabe cuando no está de vuelta. Uno sabe cuando ya está. Ya lo identifica uno y dice, ahorita ya tiene gato. A este hasta aquí hay que dejarle hablar porque esta es la hora que él no habla. Se aprende a conocer. ¿Cómo aprendemos a conocer del Señor? Con una relación íntima, acercándonos al Señor. ¿Y cómo podemos acercarnos al Señor? Ahora, esto es a través de la oración y un estudio fiel de la palabra del Señor. A través de la oración conocemos al Señor. Cuando oramos se nos despeja toda la vida. Cuando estamos en oración, mis amados, es que Dios empieza a iluminar nuestra cabecita. Mire qué lindo es cuando estamos agobiados, estamos emprebados y de repente decimos, voy a ir a orar. Y cuando venimos de orar, venimos con la mente despejada. Aquel rompecabezas que no podíamos armar, lo armamos fácil. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha iluminado. ¿Cómo conocemos del Señor? A través del estudio fiel de la palabra del Señor. Y cuando usamos esas 2 herramientas, podemos decir como el apóstol Pablo, después de muchos años de apostolado, después de predicar, de hablar del Señor, de esa relación íntima con el Señor, él decía ya en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Había aprendido a conocer al Señor. Y a pesar de que era uno de los ponentes a liderar el eso no me lo voy a llevar, pero a Cristo, la excelencia de Jesús, esa será en esta vida y por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? A Cristo es la excelencia, gloria a Dios. Oiga, el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Todo eso porque he querido conocer, he querido agradar. Qué precioso es
orar, debemos enseñarle para que conozcan a Jesús más de cerca. Ahora, debemos crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios. Vamos a ser sinceros, ese proceso dura toda la vida. Conocer a Dios profundamente dura toda la vida. No le vamos a conocer de la noche a la mañana. Va a pasar nuestra vida y vamos a seguir aprendiendo mucho más de Él hasta el día en que le podamos ver cara a cara. Qué precioso será. Y yo siempre digo, los predicadores nos quedamos cortos. Los grandes teólogos se quedan cortos. Y uno se admira cuando oye la palabra de Dios a través de una persona, la grandeza de Dios, los atributos de Dios. Y uno dice, wow, esto está sorprendente, esto está profundo. Y yo le digo que cuando veamos cara a cara al Señor, vamos a decir, apenitas nos habían enseñado, no conocíamos mucho. Pero cuando le veamos cara a cara, ese momento será desvelado todo y entonces entenderemos todas las cosas. Alabado sea Dios. Ahora, esa clase de conocimiento es la que Jesús hace referencia allá en Juan 10:27, cuando él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros somos ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Él no está hablando de conocer sus identidades, sino conocerle de manera íntima. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, sorprendente, una retención, una retentiva, pero que en la práctica, en la intimidad, en la relación con el Señor, tenemos en la actualidad gente que no es cristiana, predicando la palabra del Señor, y que históricamente, hermenéuticamente, hablan bonito, pero sé que tiene el Espíritu Santo, que tiene el discernimiento del Señor, dice, que se oye bonito, pero sigue cuesta. Y el apóstol Pablo dice, son como tímbalos que resuenan, como metal vacío, porque lo que le da el resultado poderoso, glorioso a la palabra del Señor no es la elocuencia del predicador, sino el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, él no está hablando de conocerle así, por encimita. Entonces, él quiere que lo conozcamos tal como él lo desea, no como nosotros queremos, sino como él lo desea. Tercer lugar, otro propósito del plan de Dios es la madurez espiritual. Gloria a Dios. Dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tercer propósito del plan de Dios es la madurez espiritual. Y oiga lo que dice, a la medida de la plenitud de Cristo. El deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente, sin excepción alguna, llegue a ser semejante a su Hijo que nos parezca. El deseo de Dios para su iglesia es que cada creyente se parezca a Él. Ahora la pregunta debe ser personal esta mañana. ¿Qué tanto me parezco al Señor? Usted debe entender que no estoy hablando del pelo largo, de los rasgos faciales, sino en la conducta, en el vivir, cómo soy. ¿Cómo me parezco a Jesús como entonces, como la palabra le dice? Soy pacífico para responder, soy amable, soy áspero como respondo. Cuando usted esté actuando, recuérdese que debe parecerse a Jesús. Cuando hagamos pedazos al prójimo, acordémonos que Jesús no lo hizo. Cuando queramos soltarnos, acordémonos que debemos parecernos a Jesús, no al otro, a Jesús. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El parecido o la madurez se logra manifestando el carácter y las cualidades de aquel quien es la única medida de un varón perfecto, este Jesús. Mostrando las cualidades, el carácter de aquel quien es la única medida de un varón perfecto, plenamente desarrollado y maduro.
aquí en la tierra. Y de la forma en que usted lo represente, la forma en que usted se dirija, está hablando del Dios de los cielos. Aleluya. Entonces, nosotros, mis amados, debemos irradiar, debemos reflejar las perfecciones de Jesús. No nos conformemos a una vida fascinada. No nos conformemos a un creyentillo más. No nos conformemos a uno que dice que va a la iglesia. Irradiemos, reflejemos la imagen del Señor. Pablo dice, el apóstol Juan, perdón, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero vamos tras ese camino. Vamos tras esa lucha. Vamos tratando de reflejar a Jesús, las perfecciones de Jesús. Ahora, por esa razón los cristianos están llamados a andar como Jesús anduvo. Mis amados, es que nuestro reflejo no es alguien famoso, no es un político, no es un artista. Nuestro reflejo es Jesucristo. De repente aparecemos imitando a no sé quién, en el parado, en el peinado. A Jesús. Primero de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él. ¿Cómo tuvo Jesús? En comunión y obediencia con el de su Padre y a su palabra. Segunda Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué vamos siendo transformados? Yo sé que usted no es el mismo de hace 20 años. Yo sé que usted no es el mismo de la vida pasada. Y yo sé que muchas veces nos decepcionamos cuando le fallamos al Señor. Pero no desista. No se rinda. No se acomode al sistema del mundo. No se acomode a lo que la mundanalidad. No. Levántese. Refleje. Ande en comunión y obediencia a la palabra del Señor. Oiga, a medida que crecemos en una comunión cada vez más profunda con el Señor, en ese proceso su Espíritu nos santifica, nos cambia su imagen y semejanza, yendo de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. De gloria en gloria vamos avanzando, vamos siendo transformados, vamos siendo edificados, vamos dando la madurez espiritual que necesitamos. Hoy ya no somos aquellos niños que brinchaban, aquellos niños que se escandalizaban. Hoy somos creyentes maduros que han puesto su mirada en el Dios de la gloria, que ya no detienen las cosas pasajeras, sino que hemos decidido seguir a Jesús. ¿Cuántos hemos decidido seguir a Jesús hasta el fin? Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. En cuarto lugar, doctrina sana. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El cuarto resultado de seguir el plan de Dios para su iglesia es la sana doctrina. El cristianismo o el cristiano que esté equipado para su perfeccionamiento y madurez ya no se comporta como los creyentes inmaduros, ya no son como niños. Usted va a ver a los niños, cómo se comportan los niños. El niño hace berrinche, el niño zapatea, el niño llora, el niño actúa de una manera inmadura. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que ya no seamos como niños fluctuantes, que los lleva a cualquier viento. Y usted va a conocer gente que en ese mover andan para allá, antes que ni uno ya muere. Porque el problema no es a dónde van. No, es que allá sí hay palabra de Dios. Voy a ir a Guatemala porque ahí hay palabra de Dios. Y de repente aparece un predicadorcito ahí hablando locura. No, es que allí sí. Confundimos el emocionalismo con la sana doctrina. Algunos presumen
sí tenemos la sana doctrina. Entonces, él dice Pablo que ya no nos muevan los estratagemas, la astucia deshonesta. Hay gente parada en los altares que no está para edificar, para perfeccionar, para equipar, para enseñar la palabra de Dios. No, sus intenciones son otras. Pablo dice, unos predican a Cristo por fama, otros predican a Cristo por dinero, otros predican y de una manera u otra, pero no es la sana doctrina. Y qué terrible es cuando nosotros nos acostumbramos a ser entretenidos y no edificados. Yo por eso lo he dicho un montón de veces, yo no vine a entretener a nadie a este mundo. Yo no vine para que usted no se aburra en el culto. Ese es el trabajo suyo. Usted debe mantener el espíritu vivo. Mi deber como ministro y los predicadores de la iglesia es enseñar la palabra del Señor. Ah, que no la recibieron. Predicar la palabra del Señor. Entonces, oiga como dice el diccionario de la Real Academia, hablando de estratagema: astucia, fingimiento y engaño artificioso. Con toda la intención de llevarlos al error. Y el Señor conocía esta cadena. Los fariseos le preguntan a Jesús, Señor, le dice, ¿es correcto dar tributo al César o no? Y Jesús le responde en Lucas 20:23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, pero Jesús en su gracia le dice, nada al César. A la semana de trabajo lo que le íbamos a dar. Este momento es para el Señor. Ya le dimos lo que íbamos a dar afuera. Ya hicimos lo que íbamos a hacer. Hoy estamos acá. Ya nos alimentamos toda la semana con buena comida. Realitémonos de la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice que no nos dejemos engañar por engaños, que alcancemos o tengamos la doctrina sana. Oiga lo que dice el apóstol Pablo acerca de la sabiduría terrenal. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende los labios en la astucia de ellos. Antes de que la suelten, Dios ya sabe. Por artimaña se utiliza más adelante con referencia a las acechanzas del diablo. Efesios 6:11 dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora, sin duda tiene que ver con los intentos planeados de Satanás. Mire, Satanás, algo que hay que reconocerle es que no se da por vencido. Tiene una paciencia ese individuo que puede esperar años con tal de vernos caer. No crea que le va a llegar de repente, soy el diablo, que no. Te la prepara bien, lo planifica, lo estudia, lo lleva, y cuando tú menos acuerdas te tiene donde te quiere tener. Amén. Satanás no se impacienta. Ha hecho caer grande y ha estado año tras año buscándole, buscando, cuando menos acuerda. Por eso es que el apóstol, vestidos de toda la armadura de Dios. El que tiene la doctrina sana, el que tiene la palabra de Dios, ese no cede a los planes del diablo. El que conoce la palabra no cede, alabado sea Dios. Entonces, el punto de Pablo es que ni por estratagemas de hombres, ni artimaña del error, oiga, el creyente maduro, equipado, perfeccionado espiritualmente está dispuesto a dejarse vencer. Yo no estoy dispuesto a dejarme vencer. Yo sé que usted no está dispuesto a dejarse vencer. Nos va a tocar pelear, pues vamos a pelear. Vamos a ser probados, vamos a ser probados. Vamos a ser tentados, vamos a ser tentados. Y muchas veces vamos a venir a este lugar sintiéndonos tentados, sintiéndonos probados, sintiéndonos amenazados, sintiendo que estamos a punto de caer. Pero doblemos nuestras rodillas al suelo y nuestro corazón al cielo. Y digámosle, Señor, yo no quiero caer. Yo quiero permanecer. Yo quiero seguir. Alabado sea Dios. Oh, gloria al que vive, aleluya. No estamos dispuestos a dejarnos vencer. No voy a morir sin antes luchar.
No ceda al pecado. No, el pecado va a acechar, Satanás va a acechar, pero usted no se deje vencer. Porque usted es un creyente en la unidad de la fe, en el conocimiento de Dios, en la madurez espiritual, en la sana doctrina. No estamos dispuestos a dejarnos vencer por el enemigo. Alabado sea Dios. La lucha la vamos a hacer. Vamos a pedir a Dios fuerzas cuando sintamos que no podemos. Vamos a pedir a Dios fuerzas cuando sintamos que estamos muriendo, cuando sintamos que estamos desfalleciendo. Vamos a gritar al cielo por una nueva oportunidad. Alabado sea Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo habla que son niños espirituales los que no hablan tal como lo eran la iglesia de los Corintios, carnales, como niños en Cristo. Dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo dice, yo les traía algo más fuerte, pero en ver la situación suya, en ver la condición de usted, no puedo hablarles de esa manera todavía. Tengo que llevarlos como niños. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En el conocimiento no podemos ser niños. En la malicia sí. Para perdonar, usted ve los niños se pelean, se desgreñan. Los tatas quedan enojados y los hipos están jugando de vuelta. En esa área sí, dice Pablo, sean niños. Pero en el conocimiento, en la manera de pensar, no. Estos creyentes, mis amados, están en peligro de caer presa de todo lo que está de moda en la pasarela religiosa. Nosotros debemos ser como aquellos creyentes que indagaban, que se aseguraban. Usted no puede agarrar algo, no es que lo dijo fulano. Ese no es Dios. Debemos llevarlo a la palabra. El creyente inmaduro, el creyente que no tiene sana doctrina, se deja llevar por todo lo que está de moda en la pasarela religiosa. Prestemos atención. No todo es para Dios. Parece muchas veces. Hay un montón de famosos que ya no sirven en el mundo. Ya no pegan, ya no venden discos. Han visto un mercado fácil la iglesia. Y de repente aparecemos nosotros cantando un montón de herejillas por gente que no ha sido discipulada, no ha sido instruida. Hoy aceptó, mañana está. ¿De qué me va a enseñar eso? ¿Qué experiencia tiene la palabra del Señor? No, es que es el famoso Daddy Yankee. Pues el diablo puede ser, pero no se convierte. Tiene que pasar por un discipulado, por un proceso. ¿Usted cree que los creyentes maduros que tenemos hoy han salido así de la noche a la mañana? No, ha sido en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de que han aprendido a conocer a Dios. Entonces no puede alguien de la noche a la mañana estar ahí pretendiendo enseñar, porque lo que va a enseñar son cosas hasta antibíblicas. Ahora, los creyentes dijimos que están en peligro de caer en todo lo que está de moda en la pasarela religiosa o de cualquier interpretación novedosa de las escrituras que se oye por ahí. Como lo que le decía de Israel. No, es que este no es el Israel bíblico. Ellos quieren atraer, quieren impactar. Y tratando de impactar, impactan un montón de gente que no tiene sana doctrina, que son como niños, que se los lleva cualquiera. ¿Por dónde vas, Vicente? Ahora, el carácter de un conocimiento profundo de la palabra de Dios no lo tienen, por eso son fluctuantes. Están entre dos pensamientos, se dejan llevar por los dictados sensacionalismo, emocionalismo popular. Es que me gusta, me atrae. No lee la Biblia, pero me gusta. No es doctrina sana, es la palabra del Señor que debemos escuchar. Quinto y último lugar, el resultado o el propósito del plan de Dios es un testimonio amoroso y auténtico. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dijimos que la quinta y última característica, que es ante todo un requisito, pero también un resultado de seguir el plan de Dios. El testimonio amoroso auténtico es un requisito. Usted no puede ser creyente, cristiano, seguidor de Jesús, si no tiene un testimonio auténtico. Como decía alguien por ahí, lo que somos a escondidas, somos a la luz también.
Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que no tengamos nada de que nos vayan a encarar por eso. No, es que usted es de doble. No, soy el mismo. El mismo que es allá en San Miguel, el mismo que es allá en Estados Unidos, el mismo en todos lados. Testimonio auténtico. Porque el problema de la mentira es que tiene pies cortitos. Y si usted miente en un área, tiene que echar otra mentira para cubrir esa. Luego, hoy, bueno. Y al final termina descubriéndose que no. Entonces dijimos que el testimonio amoroso auténtico es un requisito indispensable del cristiano, pero también es un resultado del propósito, del plan de Dios. De todo lo antes mencionado, este testimonio es porque hemos practicado esto, porque hemos llegado a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo, a la madurez espiritual, a la sana doctrina. Entonces es un requisito y un resultado. Oiga, este testimonio auténtico amoroso está en oposición directa a la fluctuación, al desvío arbitrario, a los engaños de Satanás, al saber el hecho de mantenernos siguiendo la verdad en amor. Se contradice, es un enemigo aférrimo de los fluctuantes, de aquellos que son llevados por estratagemas, por engaño. El verbo que se traduce siguiendo la verdad es ateu, que significa hablar, relacionarse o actuar conforme a la verdad. Oiga, los creyentes fuertes, auténticos y maduros, cuyas vidas están marcadas por el amor, no caerán víctimas de la falsa enseñanza. Para que a un creyente maduro se lo echen a la bolsa, tienen que rebuscarse. Como decía un testimonio de un señor, secularmente, ¿verdad? De aquellos que mandan un mensajito que deposita 200. Mira, te ganaste un carro, pero necesitamos una prima de una cuota ahí de 500 para liberarte, que no sé qué. Y decía el viejito, estos creen que uno nació ayer, dice. Para que lo engañen a uno, dice, tienen que rebuscarse. No caemos en eso. Los creyentes maduros ya no caen en las falsas enseñanzas. De repente aparece un disque predicador, no es necesario orar, hermano. El Señor reprende al diablo. No, ayunar ya no es necesario. Y un montón de creyentes, gloria a Dios que ya no es necesario. El congregarse demasiado, hermano, eso no es necesario. Ay, tate, que leer la Biblia no es para tanto. Aquí estamos los predicadores, ya parecen curas que solo ellos quieren leerla. Un creyente maduro no ocupa que le digan orar, no ocupa que le digan ayunar, no ocupa que le digan leer, no ocupa que le digan congregarse, no le ocupa que le digan de gloria a Dios, alabe al Señor. No, él solito hace lo que Dios le ha pedido. Alabado sea Dios. Porque ha alcanzado la madurez, ha alcanzado un testimonio auténtico. Oiga, la obra de la iglesia está en todas las dimensiones, desde el evangelismo hasta el discipulado, hasta la enseñanza, hasta la doctrinación de los miembros y viceversa. ¿Cómo es eso, pastor? Ya evangelizamos a Manuel Luis, aceptó, lo discipulamos y ya está preparado para él alcanzar a otro, evangelizarlo, discipularlo y hacerlo que tenga un testimonio auténtico. Amén, hermano. Los evangelizados son edificados y edifican a otros. Mire, usted sin palabras, tiene un montón de gente a nuestro alrededor con la boca abierta. Más dijéramos, como dije Manuel Luis, que era. Y hoy nos ven ya bien cambiaditos, con la boca bien limpia, no hablando cosas malas. Y la gente sin palabras. Cuando un creyente tiene un testimonio auténtico, sin palabras la gente dice, ese Dios es el que cambia. Esa iglesia, mis amados, que evangeliza, que está equipada, que está perfeccionada los miembros y se han apropiado de la doctrina sana y son maduros, esa iglesia puede extenderse en amor para proclamar el evangelio de salvación. Qué tremendo es cuando hay una iglesia que no vive la palabra. A mí me ha tocado ir a predicar a lugares que después los amigos le llaman a uno pastor. Si usted supiera cómo esta gente vive, no se viniera a gastar la garganta usted. Es que en la forma que ellos viven no van a ganar a ni uno. Oiga lo que dice, ni entre ellos se quieren. O sea, que la gente no está a la expectativa de nosotros. Somos cartas leídas
delante del mundo. Pero cuando hay un testimonio auténtico, las amistades se acercan. Mire, hoy esta semana viví algo que ya lo venía manejando. Hay gente a la que el pastor no puede llegar, pero usted puede llegar. Hay gente que está ahí como escondidita, que para mí sería difícil llegarles, pero usted le llega. Muchos son amigos suyos. Hablemos del Señor. Digámosles que Cristo les ama. Invitémosles a la iglesia. No haga más, vamos a la iglesia. Que Dios haga lo que va a hacer en este santo lugar. Pablo fue un ejemplo de esa clase de amor. De esa clase de amor auténtico, de testimonio auténtico. Oiga lo que dice 1 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Como decía hace un par de días, la idea de corregir no es para que te pierdas, no es para que te molestes, es por amor a tu alma. Cuando alguien te amonesta y te corrige, es por amor, te ama. Porque alguien podría, y a mí qué me importa, que viva como quiera. Pero si alguien se te acerca y te corrige, es porque te ama. Amén. Decía un escritor llamado Juan Bunyan acerca de los cristianos: cuando todas sus vestiduras sean blancas, el mundo reconocerá que son de Dios. En cuanto a la manera de vivir, cuando todas sus vestiduras, o sea, sus acciones, sean blancas, el mundo reconocerá que son de Dios. Decía el poeta alemán Heinrich Heine, dijo a los cristianos: muéstrenme su vida redimida, y quizá me siente inclinado a creer en su Redentor. Hay gente que desaprueba, pone en tela de juicio a nuestro Señor, porque no tenemos un testimonio auténtico, porque estamos viviendo a medias el evangelio. Y ese poeta dijo: muéstrenme lo redimido de sus vidas, y tal vez, dijo, me incline a creer en su Redentor. Oiga, la vida auténtica que habla el evangelio con un espíritu de sacrificio amoroso será eminentemente y convincente. Cuando nuestro testimonio sea amoroso y auténtico, la gente querrá escuchar de nuestro Señor. No podemos pretender ser una dulzura en la iglesia y una cosa agria en la casa o en la calle. No podemos tratar bien a la gente en la iglesia y tratar mal a la gente en la calle y esperar que ellos vengan a Jesús. Debemos tener un testimonio auténtico. Mis amados, estamos en el ojo del huracán. La gente se fija cómo nos tratamos. La gente se fija cómo usted trata a su esposa. La gente se fija cómo usted trata a su esposo. La gente está viendo y dice, cuando usted habla groseramente, ásperamente a su esposa, la gente dice, hay un cambio. Hay un cambio. La tarea, mis amados, no vamos a fingir que es fácil. No vamos a decir, no, el ser creyente, no, es difícil. Porque si fuera fácil, eso estuviera más lleno. Es difícil, cuesta, pero con la ayuda del Señor se puede. Gloria a Dios. El seguir la verdad en amor no es fácil. Resulta difícil de hacer. Oiga,
Solamente los creyentes que se han dejado equipar, perfeccionar la sana doctrina y la madurez espiritual, les será posible seguir la verdad en amor. Alabado sea Dios para siempre. Termino con esto. Crecer a su semejanza es estar por completo sujetos a su poder. Y decir lo que dice Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. O lo que dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios te bendiga, iglesia, esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Muy bien.